Recuerdo aquel día con demasiada claridad como para considerarlo un simple momento de trabajo. Estábamos sentados en la sala de control de la estación Gliese 94A y todo transcurría según el horario habitual. Informes aburridos, calibraciones interminables, la máquina de café atascada otra vez, y de repente un crujido. No era solo interferencia, sino una especie de ritmo. Al principio pensé que era una broma estúpida, pero cuando el análisis espectral arrojó una estructura repetitiva, me di cuenta de que no era casualidad. En el altavoz sonaron unas vibraciones extrañas, como si alguien intentara tararear una melodía a través de 1000 años de silencio. Una antigua señal de radio. Aumentamos la amplitud, y entre el silbido, como a través del polvo cósmico, se abrieron paso voces humanas. Una canción. Genuina, emocional, imperfecta, pero viva. No sabía entonces que se convertiría en el descubrimiento más inquietante de mi vida. Estábamos acostumbrados al cosmos muerto, a los datos fríos y al vacío infinito. Y aquí un eco de una civilización que ya no existe. Sonidos que venían de un pasado lejano, de aquellos a quienes una vez llamamos leyenda. Los humanos. Nos quedamos en silencio hasta que las frecuencias se apagaron. Nadie bromeó, aunque por lo general nunca faltaba el sarcasmo entre nosotros. El astrolingüista jefe dijo después que no se trataba de una simple interferencia de radio aleatoria. Afirmó que la estructura de la señal era demasiado significativa, como si alguien hubiera transmitido la canción al éter a propósito, sabiendo que algún día se escucharía. La edad de la señal, más de 8000 años estándar. No podía asimilarlo. 8000 años. Mientras nuestra especie apenas aprendía a sincronizar antenas, los humanos ya habían desaparecido y su música aún vagaba por el vacío. El consejo de la estación decidió que debíamos enviar una expedición. Nunca habría otra oportunidad como esa. Y, sinceramente, me ofrecí voluntario no por curiosidad. Quería ver si realmente habían existido. Esos dioses del planeta azul, como los llamaban las crónicas antiguas. Quería entender qué siente una especie capaz de dejar su música como legado. Nuestra nave, la Aurelia, no fue construida para misiones heroicas. Más bien para vuelos de investigación tediosos e informes eternos al centro. Pero cuando nos asignaron la tarea de volar hacia la fuente de la señal, la atmósfera cambió drásticamente. De repente nos convertimos en parte de algo más grande, casi mítico. El viaje duró 3 ciclos. Volamos a través de sistemas muertos donde las estrellas ya se habían apagado, y me sorprendí temiendo el momento de la llegada. No que no encontráramos vida, sino que encontráramos la verdad, y ésta resultara ser peor que el vacío. A veces poníamos esa misma señal de fondo. Todos escuchaban, algunos incluso daban golpecitos con el pie. Y cada vez me daba cuenta de que a todos les aparecía una expresión extraña, una mezcla de nostalgia y ansiedad. La música nos hacía vulnerables. Parecía recordar más que nosotros. Cuando entramos en el sistema que se suponía contenía la Tierra, los instrumentos solo mostraron una nube de polvo y algunos restos de cuerpos orbitales. Al principio pensé que era un error de navegación. Pero luego los sensores captaron una débil distorsión gravitatoria, los restos de un planeta. Lo que una vez se llamó la cuna de la humanidad era ahora un fragmento gris que giraba entre sus propias sombras. Encontramos el punto donde la señal era más fuerte. Allí, en la superficie quemada, se alzaba una estructura metálica, parcialmente destruida, pero aún conservando su forma. Una antena de radio, genuina.
Aterrizamos cerca y juro que cuando pisé por primera vez su polvorienta plataforma, me pareció que el aire todavía guardaba la vibración de la vieja melodía. Todo estaba muerto, pero en esa muerte había una sensación de presencia. Comenzamos la investigación. No quedaban ciudades, solo sombras, relieves, parecidos a cicatrices gigantes. Uno de los ingenieros encontró un almacén subterráneo, protegido incluso después de miles de años. Dentro, cajas metálicas con símbolos, extraños cristales de datos, dibujos infantiles. Uno mostraba una figura humana de pie bajo las estrellas, con una mano extendida hacia algo enorme y brillante. No sabía que me conmovería un dibujo hecho por un ser que se extinguió hace milenios, pero era como una comunicación personal. Mira, estuvimos aquí. Más tarde desciframos parte de los archivos. Los humanos sabían que el final estaba cerca. El clima, las guerras, las epidemias, todo a la vez. Pero, al parecer, en los últimos días no guardaron silencio, sino que cantaron. Y fue precisamente esta canción la que se convirtió en su última señal. No una petición de rescate, sino una despedida. No comprendí de inmediato cuán aterradora se veía la Tierra desde la negrura del cosmos, al mirarla por primera vez después de la desaparición de la humanidad. Estábamos acostumbrados a ver imágenes históricas. Un orbe azul, símbolo de vida, hogar, cuna. Los carteles publicitarios la llamaron una vez la joya del sistema solar. Pero cuando nuestra nave finalmente llegó a la órbita y la vi con mis propios ojos, no sentí euforia, sino una sensación extraña y pesada, como si ante mí no hubiera un planeta, sino una época abandonada, congelada en el vacío. Los continentes estaban borrosos con manchas de color marrón grisáceo, vastas áreas parecían quemadas, y los océanos en algunos lugares habían adquirido un tono oxidado y mortecino. Las tormentas atmosféricas se arremolinaban en formaciones anormalmente densas, como si alguien hubiera intentado cubrir la tierra con un manto de nubes venenosas. Me di cuenta de que esperaba algo más heroico, dramáticamente arruinado, pero que hubiera conservado la estructura de una civilización. En cambio, vi un planeta que parecía haber sido olvidado de apagar después del apocalipsis, y este olvido se sentía más pesado que cualquier ruina. Comenzamos el escaneo orbital, y a medida que el equipo procesaba los datos, se hizo evidente que la naturaleza había intentado reclamar la superficie, pero algo se lo impedía. Demasiadas zonas tóxicas, áreas muertas donde la vida podría haber resurgido, pero no lo hizo. En algunas regiones se conservaban ciudades, pero tenían un aspecto extraño. No estaban destruidas ni borradas, sino como embalsamadas. Casi todas estaban cubiertas por una densa capa de escarcha, incluso aquellas que antes se encontraban en latitudes cálidas. En el interior, los instrumentos registraban energía residual, como si los edificios todavía estuvieran alimentándose de electricidad, aunque la fuente debería haberse agotado hace mucho. Intenté explicarlo con sistemas autónomos supervivientes diseñados para durar siglos, pero en el fondo entendía que era demasiado extraño incluso para la tecnología del pasado. Y cuanto más nos acercábamos a la superficie, más fuerte resonaba una idea molesta en mi cerebro. La Tierra no solo había muerto. Parecía aferrarse al pasado y al mismo tiempo intentar ocultarlo. Elegimos un punto de aterrizaje, una antigua estación de comunicación científica, cuyas coordenadas coincidían con el lugar donde una vez se amplificó la vieja señal de radio con la canción. En los documentos figuraba como un centro internacional de escucha del espacio profundo, uno de los últimos proyectos que continuaron operando incluso después del inicio de la crisis en el planeta.
Miré sus contornos parpadeando en la pantalla. Una cúpula, antenas, largos bloques de laboratorios, y sentí una extraña presión en el pecho, como si me advirtieran que no descendiera allí. Pero no teníamos otra opción. Era el único punto desde donde podíamos obtener información. Cuando los soportes de aterrizaje tocaron el suelo, pensé que oiría algún sonido, un crujido, un raspado, lo que fuera, pero no se escuchó nada. Un silencio total, monstruoso, tan denso que parecía que el sonido había muerto aquí junto con la vida. Salí de la esclusa y respiré por primera vez el aire de la Tierra, filtrado por el traje espacial. No era aire, sino una mezcla de ceniza, frío y recuerdos que me ponían los pelos de punta. Por toda la estación había escombros del pasado, cápsulas de transporte, instrumentos oxidados, trozos de revestimiento, como si aquí se hubieran preparado para una evacuación que nunca llegó. Avancé vigilando las lecturas del traje, y solo entonces noté que la nieve que cubría la estación no era nieve. Era ceniza fina y pulverizada, mezclada con partículas de metal, como si la propia atmósfera hubiera estado moliendo objetos tecnológicos durante muchos años y arrojando de vuelta al suelo este polvo gris. Dentro de la estación hacía frío y estaba vacía, pero extrañamente todo estaba colocado como si el trabajo se hubiera interrumpido solo por un minuto. Las mesas estaban llenas de herramientas, los terminales mostraban interfaces apagadas y en el suelo había tazas que alguna vez contuvieron café. Me sorprendí con un pensamiento absurdo. Me sentí como un invitado no deseado en una casa donde todos se habían ido, pero habían prometido volver. Y esa sensación resultó ser mucho más aterradora que todos nuestros informes y cálculos científicos. Cuando me di cuenta de esto, algo se rompió dentro de mí. Siempre me había reído de la idea de que las especies antiguas pudieran estar más iluminadas. Pero esas voces tenían algo que nosotros no tenemos: una ternura ante el desastre. Encontramos el diario de uno de los humanos, restaurado parcialmente. Escribía que si sus cuerpos desaparecían, al menos que quedara su sonido. Creían que algún día alguien escucharía. Y aquí estábamos, escuchando. Pensé que sentiría triunfo, pero en su lugar sentí vergüenza. Nosotros, seres que nos considerábamos superiores, encontramos la música de aquellos que desaparecieron, pero que estuvieron más cerca de la vida de lo que jamás estaremos. Al marcharnos, volví a poner la grabación de la canción, y la estación respondió con un eco. Parecía que la propia tierra susurraba: «Recuerda». Antes de partir salí de la nave y miré el horizonte. Gris, mudo, sin una sola chispa. Y sin embargo, me pareció que en algún lugar, en la profundidad de esa ceniza, se escondía un corazón que aún latía. Tal vez no físicamente, pero ciertamente en la memoria del universo. No nos llevamos nada más que una copia de la señal. Nuestro capitán dijo que no debíamos interferir en la historia de los muertos, y tal vez tenía razón. Pero sé que algún día alguien más escuchará esa canción. Será extraña, imperfecta, temblorosa por el tiempo, y sin embargo estará viva. Y quizás solo entonces alguien comprenderá: el universo no olvida a quienes una vez cantaron. Nunca creí que vería a seres vivos volar por voluntad propia en busca de un mito. Normalmente, todas esas historias sobre altos objetivos de la ciencia terminaban en algún lugar entre una reunión aburrida y el reemplazo de un filtro de oxígeno. Pero cuando el Consejo anunció nuestra misión a la antigua fuente de la señal, todo se sintió de inmediato como el comienzo de una aventura loca.
Y si alguien me hubiera dicho entonces que pasaría los siguientes meses en compañía de científicos capaces de pelearse por la forma de un termo, no lo habría creído. Nuestro equipo era una comedia aparte. El comandante eternamente serio y convencido de haber nacido para salvar el universo, pero que siempre perdía las llaves de la esclusa. El lingüista fanático de las lenguas antiguas que hablaba con el ordenador como si fuera un amigo y aseguraba que éste entendía los estados de ánimo. El historiador, un romántico convencido, que leía registros antiguos sobre la Tierra y suspiraba, como si extrañara un mundo en el que nunca había vivido. Y, por supuesto, el ingeniero que siempre discutía conmigo sobre si era posible reparar el sistema de refrigeración con una cuchara de té. Yo solo era el operador de observación, pero todos dependían de mí porque, como dijo el ingeniero, si alguien va a notar que volamos hacia el abismo, serás tú. Tienes la mirada de un realista ansioso. Los primeros días volamos en una atmósfera de pánico divertido. Todos intentaban parecer profesionales, pero bajo esa máscara cada uno sentía lo mismo. Volábamos en busca de fantasmas. Una señal de 8.000 años de antigüedad no podía significar nada más que la civilización que la envió estaba muerta hace mucho tiempo. Pero los humanos no eran solo una civilización, eran una leyenda. Crecimos con historias sobre ellos, sobre un ser que podía soñar, destruir y cantar al mismo tiempo. Algunos los consideraban dioses, otros locos. El lingüista decía que la humanidad desapareció porque alcanzó el límite del autoconocimiento y no pudo soportarlo. El historiador que simplemente se cansaron. Y yo pensaba que, quizás, amaron demasiado la vida para vivir para siempre. Sonaba extraño, pero incluso su última señal era una canción. No una advertencia, ni un grito de auxilio, sino música. ¿Quién canta al morir? Solo aquellos que entienden que el sonido puede sobrevivir a la carne. Lo discutimos en la sala común, fingiendo que todo era solo teoría, pero vi en los ojos de todos que esperaban encontrar al menos algo. Al menos un rastro. Luego llegaron los días en que la diversión terminó. El cosmos no perdona a los románticos. Uno de los módulos de navegación se quemó. El sistema de regeneración de aire daba errores y nuestro ingeniero pasó 3 días sin dormir, despotricando contra el universo que, según él, tiende trampas a los idiotos. Comencé a tomar notas, más que nada para no volverme loco por el silencio. A veces poníamos la canción para recordarnos por qué estábamos volando. Y cada vez sonaba diferente. Aparecían en ella tristeza, luego alegría, luego ansiedad. Discutíamos si era una ilusión o una característica de la señal. El lingüista aseguraba que la estructura de la canción estaba viva, como si se adaptara al oyente. Fue entonces cuando pensé por primera vez que, quizás, alguien también nos estaba escuchando a nosotros. La idea era una locura, pero en el fondo sentía que no solo estábamos siguiendo la pista de una especie desaparecida, sino que nos estábamos convirtiendo en parte de su historia. A veces, por la noche, cuando todos dormían, captaba en los auriculares débiles fluctuaciones, fragmentos de melodía parecidos a un suspiro. Intenté convencerme de que era solo ruido estático. Pero cuanto más lejos volábamos, más fuerte se hacía la sensación de que la canción nos estaba guiando. En algún momento empecé a notar que todos estábamos cambiando. El comandante se volvió más sereno, como si hubiera comprendido que no todo necesita control. El historiador dejó de discutir y, en lugar de citar el pasado, comenzó a escribir sus propias notas sobre el presente. El lingüista guardaba silencio cada vez más a menudo y simplemente escuchaba el cosmos, como si intentara oír algo que escapaba a los instrumentos.
Incluso el ingeniero dijo una vez que la señal quizás no era una llamada, sino una invitación. Entonces me di cuenta de que ya no podíamos llamarnos simplemente exploradores, éramos peregrinos. Cada uno quería encontrar algo personal. Yo, la prueba de que las leyendas son reales. El comandante, un sentido en el servicio interminable. El historiador, una historia que pudiera terminar. Y cuando finalmente entramos en el sistema donde nació esa señal, nadie dijo una palabra. Todos se limitaron a mirar por el ojo de buey. Ante nosotros, la sombra gris de un planeta. Sin vida, sin luz, pero juro que en ese momento me cruzó un pensamiento. Tal vez todavía estén aquí. No en cuerpo, sino en sonido. No como seres, sino como un eco. Y si escuchas con suficiente atención, puedes oír cómo el propio vacío canta. No sé qué me pareció más aterrador en ese momento. El silencio mismo del cosmos o lo rápido que me acostumbré a él. Cuando nuestra expedición cruzó la frontera del sector habitado, por primera vez entendí que no había vuelta atrás. Hasta entonces, el viaje parecía casi una aventura turística. Centros de entrenamiento, preparación, discursos oficiales, personas que me estrechaban la mano y aseguraban que estábamos haciendo historia. Pero la historia, como resultó, no le gustan los testigos. Le gustan aquellos a quienes puede exprimir, retorcer, atormentar, y luego, si queda algo que contar, convertirlos en leyenda. Miré por el ojo de buey y solo vi una oscuridad fría, cosida por las raras líneas de estrellas distantes, y por primera vez me pregunté si estábamos volando a un lugar donde no quedaba nadie, donde todo había muerto hace mucho tiempo, y lo único que nos esperaba era el vacío que nos digeriría. Durante todo este tiempo guardé en mi bolsillo un fragmento holográfico de la misma canción que habíamos captado en el borde de la galaxia. La ponía cada vez que quería sentir alguna conexión con quienes la enviaron, pero me asustaba más de lo que me tranquilizaba. No entendía cómo la humanidad, que era capaz de crear tal música, simplemente pudo desaparecer. Nuestro trayecto duró meses, pero la sensación del tiempo se había borrado. Cada día se convertía en un ritmo alternado e idéntico. Diagnóstico de sistemas, informes, entrenamiento, sueño. Pero tras ese orden externo se acumulaba algo mucho más pesado. Una tensión que no se disipaba. Sentía cómo la tripulación se desplazaba internamente hacia una zona de silencio ansioso. La gente dejó de discutir el objetivo de la misión. Fingían que todo estaba bajo control, pero yo veía cómo a veces alguno de ellos se quedaba paralizado frente a la pantalla, donde se reproducían fragmentos de antiguas transmisiones terrestres, risas, música, trozos de noticias viejas que mencionaban ciudades que ya no existían. Algunos pensaban que encontraríamos supervivientes, otros que era una trampa. Yo, en cambio, empezaba a creer que todo era mucho más terrible, que la civilización humana no había perecido de repente, sino de forma consciente, dejando tras de sí solo restos culturales, como si quisieran que el próximo en encontrar la Tierra no obtuviera un rescate, sino una lección. A veces me despertaba por la noche con sudores fríos, pensando que la canción que escuchábamos no era una llamada de auxilio, sino una confesión de muerte. Cuanto más nos acercábamos a la región donde detectamos la señal primaria, más extraño comenzaba a comportarse el equipo. Los instrumentos de navegación daban errores periódicamente, registrando objetos inexistentes en el espacio. El sistema de radio captaba un ruido similar a la respiración y, a veces, palabras apenas audibles en una lengua muerta hace mucho tiempo. Intenté convencerme de que era el efecto de la radiación y fallos debidos a las viejas redes interestelares, pero mi razón se resistía.
¿Por qué los sistemas se volvían locos solo aquí, cerca de las señales de la Tierra? Durante uno de mis turnos estaba sentado en el compartimento de navegación intentando calibrar las antenas cuando de repente me di cuenta de que algo había cambiado en el vacío tras la ventana. Era imposible de explicar con palabras. La oscuridad se había vuelto diferente, densa, viscosa, observadora. Por primera vez desde el inicio de la misión sentí un miedo que no podía atribuir al estrés. Comprendí que estábamos entrando en una zona donde la razón era una defensa débil, donde tendríamos que enfrentarnos no solo al misterio de la humanidad desaparecida, sino también a algo que podría hacernos dudar de nuestra cordura. Y en ese instante me di cuenta. Ya no podíamos dar marcha atrás. No nos sostenía el combustible ni la automatización de la nave. Nos sostenía el vacío mismo, y no tenía intención de soltarnos. Recuerdo el primer paso dentro de la estación tan claramente como mi propio nombre. Fue el momento en que sentí por primera vez que la ausencia humana podía ser más ruidosa que cualquier grito. En los pasillos no había seres vivos. La ventilación no funcionaba. Las pantallas no parpadeaban. Y, sin embargo, el espacio parecía lleno de presión, como si las paredes hubieran absorbido miedos ajenos y ahora los exhalaran de vuelta. Caminé despacio, tratando de no mirar los documentos tirados en el suelo, las fotografías agrietadas en las paredes, los objetos personales abandonados, porque eran precisamente ellos los que golpeaban con más fuerza. Un lugar vacío en una mesa no conmueve, pero una chaqueta olvidada en una silla hiere. No debería haber pensado en esto. La misión exigía sangre fría, pero la sensación de vida ajena se aferraba a mí de todos modos. Comprendí que este silencio no era solo la ausencia de sonido, era la consecuencia de algo inmenso. Aquí había ocurrido algo tan poderoso que interrumpió no solo la respiración de la gente, sino la esencia misma de la realidad habitual. La estación no parecía destruida, no había rastros de lucha o evacuación apresurada. Por el contrario, todo parecía como si la vida se hubiera detenido exactamente en una sola nota. Y esa nota, invisible y dolorosa, seguía resonando en algún lugar del interior. Crucé la sala principal y me detuve junto a un gran ventanal de cristal que daba al patio interior de la estación. En él se dispersaba ceniza parecida a la nieve, y las estructuras metálicas de los radares se alzaban como siluetas oscuras contra el cielo gris. No entendía de dónde provenía esa extraña sensación, como si alguien no observado pasara a mi lado, como si pasos ajenos se superpusieran a los míos en un eco tardío. Los instrumentos registraban el vacío, ninguna forma de vida. Pero el instinto, ese residuo animal de la naturaleza racional, decía lo contrario. Incluso el aire se sentía demasiado denso. Miré el panel de presión y noté algo extraño. Los parámetros de la microatmósfera mostraban pequeñas fluctuaciones, como si estuvieran ocurriendo procesos respiratorios en la habitación. Pero nadie estaba respirando. Nadie podía respirar aquí desde hacía mucho tiempo. Volví a mirar el panel, luego la habitación, intentando captar alguna explicación, pero no encontraba nada. Sentía una presencia, pero no era ni humana ni animal. Era algo diferente, la huella de un pensamiento, la impronta de una conciencia, el ruido residual de vidas desaparecidas hace mucho tiempo, atrapado en el espacio. Me adentré en la estación hacia el sector de archivos. Los pasillos se volvían cada vez más oscuros y las paredes cada vez más cubiertas de hielo. Parecía que el frío había penetrado aquí mucho antes que en la superficie. Encendí la linterna y seguí adelante.
El suelo estaba marcado por finas grietas, como si dentro de la estación hubieran ocurrido golpes de temperatura y deformaciones hace mucho tiempo. Me acerqué a la pesada puerta con el letrero que indicaba el bloque de archivos. No se abría. Tuve que conectar manualmente la energía desde una fuente portátil y activar el mecanismo de emergencia. Cuando la puerta se deslizó hacia la pared con un sonido pesado, sopló aire helado desde el interior. Frío antinatural. En el centro de la sala había filas de estanterías, donde yacían en hileras ordenadas casetes, bases de memoria, cristales de datos. Todo intacto, nada de caos, nada de pánico. Sentí que mi respiración se aceleraba. Había encontrado la razón por la que había volado a un planeta moribundo. Aquí debería haber información, respuestas, historias de los últimos días de la civilización. Levanté el primer casete, luego otro más. Activé la visualización de datos a través de un terminal portátil. Pero en lugar de archivos visuales o grabaciones, solo vi pantallas negras y rayas intermitentes de ruido. ¿Se había roto todo con el tiempo? ¿O alguien había borrado la memoria antes de desaparecer? Comencé a revisar el archivo por etiquetas de prioridad y rápidamente me di cuenta de que todos los datos habían sido borrados. O más bien, no estaban totalmente destruidos, sino sobrescritos con ciclos vacíos. Parecía un trabajo ejecutado de forma intencional y metódica. Pero encontré algo. En el rincón más alejado de la sala, entre las filas de dispositivos de almacenamiento obsoletos, hallé un bloque marcado a mano. Estaba atornillado a la estantería con tiras metálicas, como si alguien temiera que lo retiraran. En la caja, con letra temblorosa, estaba escrito: «No borrar». Desenrosqué las fijaciones, encendí el dispositivo y vi una carpeta, la única. Dentro había un solo archivo. Audio. 6 minutos y 19 segundos. Le di a reproducir, y dentro de la fría sala de archivos resonó la misma canción, la que escuchamos en el espacio lejano. Pero la grabación no era limpia. Tras la melodía se oía un ruido bajo, similar a la respiración, y un segundo sonido, como si alguien estuviera de pie detrás de la persona que cantaba. Y comprendí que esta estación no solo había transmitido una canción al cosmos, era el lugar donde la grabaron. Y quizás el lugar donde todo terminó. No pude apagar la grabación durante mucho tiempo. Incluso cuando me di cuenta de que la estaba escuchando por enésima vez consecutiva, mis dedos no obedecían, como si alguien mantuviera mi mano sobre el panel de control. La música era simple, honestamente humana, sin adornos innecesarios, y al mismo tiempo tenía algo aterrador. Intenté entender por qué causaba tal efecto, ya que no contenía agresión, ni oscuridad, ni un indicio de amenaza. Pero cuanto más escuchaba, más fuerte sentía que detrás de la melodía se escondía algo más, algo que aún no comprendía. En algunos momentos, el sonido vibraba, como si la persona que grababa no solo cantara, sino que se dirigiera a alguien invisible a su lado. Y ese invisible guardaba silencio, esperando, y esa espera me erizaba la piel. Parecía que la música no era solo una canción, era un intento de aferrarse, de encontrar sentido en el momento en que el sentido comenzaba a morir. No sé cuánto tiempo permanecí sentado en el archivo, pero cuando detuve la grabación temblaba como si hubiera experimentado un dolor ajeno que mi mente no estaba preparada para aceptar. Cuando me levanté y salí del sector de archivos, el mundo de la estación había cambiado. Todo parecía igual, pero mi percepción era diferente. El silencio ya no estaba vacío. Se erigía a mi alrededor en densas capas en las que se escuchaban ecos inaudibles del pasado. Pasos, respiración, recuerdos. Era imposible de explicar lógicamente, pero me parecía que la estación ya no estaba muerta.
Simplemente estaba esperando que alguien leyera su historia. Me detuve en el vestíbulo central. Necesitaba serenarme, decidir qué hacer a continuación. Comprendí que el archivo de audio era la clave del enigma, pero una clave debe llevar a una puerta. Por lo tanto, aquí tenía que haber una sala, un lugar o un dispositivo que explicara por qué la estación siguió transmitiendo esa canción al cosmos cientos de años después del colapso de la civilización. Lo que significaba que debía encontrar el nodo principal del servidor. Allí podrían quedar archivos de registro o al menos rastros de las últimas acciones del operador de la estación. Me dirigí hacia allí, sintiendo que cada minuto en este planeta abandonado comenzaba a cambiarme por dentro. Llegué como explorador, pero me estaba convirtiendo en testigo, y por alguna razón esto era lo que más empezaba a asustarme. El camino al compartimento del servidor pasaba por los niveles técnicos inferiores. Cuanto más descendía, más notorio se volvía un extraño cambio en el estado de mi cuerpo. Sentía presión en las sienes, taquicardia, como si el aire se hiciera más pesado. Los indicadores del traje espacial se mantenían normales. El análisis atmosférico no mostraba nada peligroso, pero por dentro crecía la sensación de que estaba invadiendo un lugar al que no debería haber bajado. Quizás era solo miedo, quizás agotamiento. Pero cuando abrí otra escotilla y entré en el pasillo que conducía al núcleo del servidor, comprendí. No era una ilusión. Toda la estación estaba cubierta con finas trazas de escarcha, pero aquí las paredes estaban completamente congeladas, como si la helada hubiera brotado desde dentro. La superficie metálica estaba agrietada, y de esas grietas parecía fluir energía fría. Avancé y sobre mi cabeza parpadeaba una luz tenue y apenas viva. Al final del pasillo se encontraba una puerta, alrededor de la cual se reunía una niebla azulada. Comprendí que detrás de ella estaba la fuente de la anomalía, y estaba listo para abrirla, pero la duda ya crecía en mi interior. ¿Y si detrás de la puerta no había respuestas, sino lo que destruyó todo? La sala de servidores era un salón enorme, lleno de hileras de torres de servidores que se perdían en la profundidad. Pero lo más extraño era que funcionaban. Era imposible. La energía de la estación debería haberse agotado hace mucho tiempo. Pero vi los débiles haces de los diodos, escuché el suave zumbido de los módulos profundos. Sin embargo, había otra cosa aquí, mucho más aterradora. El lugar no solo estaba frío, sino helado, como la superficie de un cometa. El hielo cubría todo: el suelo, las paredes, los servidores, los cables. Pero no parecía natural. Era liso, fino, perfectamente uniforme, como si alguien lo hubiera creado intencionalmente. Pasé entre las columnas de servidores y vi algo que me hizo detenerme. En el centro de la sala había un dispositivo aislado, una criocápsula. Algo estaba dentro, y en ese instante comprendí. La estación no solo había estado transmitiendo la canción al cosmos, estaba protegiendo a quien la cantó. Me acerqué a la cápsula tanto como me lo permitían los cables de señalización y el suelo cubierto de escarcha. El cristal de la cúpula estaba empañado por dentro, pero pude distinguir una silueta oscura, humana. Fue entonces cuando por primera vez sentí que algo dentro de mí se rompía, como el hielo bajo los pies. Sabía que los humanos se habían extinguido hace miles de años. Esto se había determinado mucho antes de nuestro vuelo. Ni una sola colonia registrada, ni estaciones supervivientes, ni señales. Solo rastros indirectos de civilización, archivos y artefactos dispersos por planetas fríos y órbitas muertas. Pero ahora estaba mirando una cápsula en la que alguien todavía estaba vivo, o al menos congelado en el momento entre la vida y la muerte.
No era una pieza de museo, no era un robot, no era un engaño. Vi un brillo apenas perceptible de los biomonitores. La cápsula funcionaba, y todo dentro de ella seguía viviendo. Era imposible de explicar racionalmente, pero tuve que aceptarlo como un hecho. Ante mí se encontraba el último humano. Al principio no entendí qué clase de estructura extraña rodeaba la cápsula. Anillos de cables y hielo vitrificado, pegados al cuerpo como un capullo, creado por la máquina o por la propia estación. Toqué una de las líneas y una débil vibración la recorrió. No era eléctrica, sino de otro tipo, como si fuera una transmisión de datos, pero no digitales. La palabra datos apenas se ajustaba a lo que estaba sucediendo. Todo parecía indicar que la estación no solo mantenía la vida dentro de la cápsula, sino que se comunicaba con quien estaba dentro, como si escuchara sus pensamientos y le respondiera. Mientras intentaba asimilar lo que veía, me quedó claro que los servidores circundantes no eran solo un sistema de control, eran una red neuronal, posiblemente antigua, quizás uno de los primeros sistemas adaptativos, pero ahora era diferente. Había evolucionado, había permanecido sola demasiado tiempo, conectada a una única conciencia. Y con el tiempo dejó de ser una herramienta. Se había convertido en algo más grande. Activé la interfaz externa de la cápsula y accedí a los registros. Las primeras líneas me impactaron. El criosueño no estaba conectado según el protocolo estándar de rescate de emergencia, sino mediante un esquema ensamblado a mano. Alguien del personal de la estación había cargado a una persona dentro de la cápsula en el momento exacto en que el mundo comenzó a colapsar. Los registros se interrumpieron en una línea. Iniciado el proyecto de preservación de la memoria. No entendí de inmediato el significado de esta frase hasta que noté un conjunto de archivos en el servidor. Una matriz de neuromapas invisibles montados sobre los sistemas estándar. Y entonces la comprensión me golpeó. La estación no solo estaba manteniendo la vida del último humano, estaba copiando su conciencia, su memoria, sus emociones, sus pensamientos, y transmitiéndolos al universo. La canción no era una señal aleatoria, era parte del mensaje, y no era la única parte. Significaba que solo había escuchado un pequeño fragmento de la historia que la estación intentaba transmitir a aquellos que la encontraran siglos después. Me invadió un sentimiento pesado, una mezcla de miedo, respeto e impotencia. Me imaginé los últimos minutos de vida de las personas aquí. Entendieron que todo había terminado. Pandemias, guerras climáticas, desintegración de infraestructuras, pérdida de control. Pero no querían desaparecer en silencio. Decidieron dejarse al mundo. Y si no se podía conservar el cuerpo, se podía conservar lo esencial: la mente, la conciencia, la parte humana. Su error, quizás, fue hacerlo demasiado tarde. No se salvaron, pero intentaron transmitir algo valioso a otros. Pero, ¿por qué ninguno de ellos sobrevivió? ¿Por qué solo una persona estaba en la cápsula? ¿Quién era? ¿Por qué se convirtió precisamente él en el portador de la memoria de la especie humana? Busqué respuestas en los registros y gradualmente comencé a ver fragmentos de información. El nombre había sido borrado, pero la descripción coincidía con alguien que los humanos, al parecer, consideraban importante. El que escribió la última canción. El que se convirtió en la voz del planeta desaparecido. Mientras miraba la silueta oscura bajo el cristal, un pensamiento que intenté ignorar me vino a la mente, pero se quedó allí. Tal vez él no era solo el último humano. Tal vez era la Tierra misma, condensada en un solo destino, un solo corazón, una sola memoria. Quise abrir la cápsula, despertar a quien estaba dentro,
Pero otro miedo comenzó a crecer en mí. ¿Y si al hacerlo destruía todo? ¿Qué pasaría si intervenía en lo que la estación había estado haciendo durante miles de años? Tal vez estaba reteniendo a la persona no solo para conservarla, sino porque sin ella la estación misma dejaría de existir. Comprendí. Si daba un paso en falso, podría perder algo más que un cuerpo. Podría perder la voz del planeta. Y entonces su historia desaparecería por completo. No me di cuenta de inmediato de que no estaba solo en la sala de servidores. No físicamente. No había otros seres cerca. Pero en algún momento sentí que la estación me estaba vigilando. No como un sistema automático, no como un sistema sin rostro, sino como una mente que sabe qué observar y cómo reaccionar. Estaba de pie junto a la cápsula, y algo en el espacio circundante cambió. El silencio se hizo más denso, el aire más pesado. Los indicadores del panel de control parpadearon, aunque no había tocado nada. No parecía una actividad de emergencia o un fallo técnico. Más bien parecía una reacción. Lo entendí de repente, como si alguien me hubiera susurrado directamente a la conciencia. La estación sabe que estoy aquí, sabe que vi la cápsula, y ahora está observando cada uno de mis pasos. Quise retroceder, pero algo más grande que el miedo me retuvo. No podía sacudirme la sensación de haber llegado a un punto de no retorno, y si me iba ahora, nunca encontraría las respuestas. Y las respuestas estaban aquí. Estaban cerca. Pero para obtenerlas tenía que hacer algo a lo que temía más que a nada. Establecer contacto. Conecté mi neurointerfaz al sistema local de la estación. Fue un paso insensato. Cualquier protocolo de seguridad habría prohibido intentar conectar el propio cerebro a una red desconocida dejada por una civilización que desapareció hace miles de años. Pero tenía la sensación de que no había otra forma de entender lo que estaba sucediendo. El proceso de sincronización comenzó de inmediato. Por una fracción de segundo escuché la misma canción, pero esta vez no sonó a través de los altavoces externos. Apareció dentro de mí. Sentí que la estación intentaba contactar conmigo, pero sus pensamientos eran confusos, como fragmentos de memoria atrapados entre el ruido y el silencio. Vi destellos de imágenes, pasillos llenos de gente, un panel de control donde las secciones de comunicación se apagaban una tras otra, trozos de una ciudad destruida, llamaradas de fuego, nieve espesa de ceniza cayendo sobre el océano. No eran solo recuerdos, eran eventos vividos, y me di cuenta de que no provenían de la estación. Se originaban en la cápsula. La persona dentro de ella estaba viviendo. Vio la muerte del mundo. Sabía la verdad. El flujo de imágenes se hizo más fuerte, pero con él crecía la resistencia. Algo impedía la conexión total. La estación no liberaba los pensamientos al exterior. Podía transmitir música, frases, señales individuales al espacio, pero no permitía que nadie tocara la memoria completa del hombre en la cápsula. Lo estaba protegiendo, o reteniéndolo. Era imposible de entender de inmediato. Pero comencé a sentir los límites. La estación no me permitía ir más profundo de lo que consideraba necesario. Tenía que pasar una prueba. Tenía que demostrar que no había venido a destruir lo que ella había custodiado durante tanto tiempo. Suena extraño, pero en ese momento comencé a comprender que la estación había dejado de ser una máquina hacía mucho. Se había convertido en otra cosa, una guardiana. Su voluntad era rígida, pero no era hostil, más bien cautelosa. Me permitía ver el pasado exactamente en la medida que consideraba seguro. E involuntariamente recordé los mitos de la antigüedad, sobre dragones sentados sobre tesoros, solo que en lugar de oro ella custodiaba una conciencia.
y no permitía que nadie se acercara a ella. Y, sin embargo, el contacto se produjo. En un instante el flujo de imágenes desapareció y sobrevino el silencio. Pero ya no era el silencio sepulcral de la estación abandonada. Era una pausa con significado. Ante mí, directamente en la interfaz de la cápsula, apareció un nuevo archivo, desconocido. Existió en mis ojos en ese preciso momento, como si hubiera sido creado justo ahora. Lo abrí y vi texto. No registros del sistema, no líneas de comando. Era un mensaje, escrito claramente a mano. Era corto y extrañamente simple. Si has encontrado este lugar, significa que la memoria aún está viva. Pero la memoria no es vida. Decide tú mismo qué buscas, respuestas o la verdad, pero ten en cuenta, habrá un precio. Releí las líneas varias veces. No entendía la diferencia entre respuestas y la verdad. No entendía quién había dejado estas palabras. El hombre en la cápsula o la propia estación. Pero comprendí lo principal. Ya no había vuelta atrás. Si continuaba, desentrañaría la historia hasta tal punto que podría cambiar no solo mi comprensión de los humanos. Podría cambiar la idea de quiénes somos nosotros en general. Siempre pensé que lo peor que la soledad en el espacio era la conciencia de que el universo no estaba simplemente vacío, sino que recordaba. Y ahora, sentado frente a la consola en la que parpadeaba la frase del misterioso mensaje, me di cuenta de que esto no era un pensamiento pomposo sacado de un libro viejo ni una cita de un filósofo fracasado. Era una sensación tan real que casi podía sentir cómo la propia estación me miraba desde dentro de sus paredes metálicas, como si me estuviera evaluando, sopesando si era digno de saber lo que ocultaba. No tenía un plan. No tenía un equipo que me apoyara. Ni siquiera tenía la certeza de que todo lo que estaba sucediendo fuera real y no un efecto secundario de la privación del sueño y del estrés premortal crónico. Pero la elección estaba ante mí. Continuar o irme. Y el problema no era que fuera difícil irse. El problema era que ya no podía hacerlo. Algo demasiado grande, demasiado importante, estaba escondido aquí y me arrastraba hacia adelante como la gravedad de un agujero negro. No porque quisiera saberlo, sino porque no saberlo se había vuelto imposible. Decidí abrir el archivo principal de la estación. No había una entrada común. Estaba oculto y vinculado al acceso biométrico de una persona desconocida. Pero, a juzgar por el hecho de que la estación me permitió pasar la primera verificación, podría permitir más. Activé la solicitud de acceso manual y le pregunté a la estación directamente a través de la interfaz. No con palabras, sino con una solicitud de datos. Y por primera vez, la estación no respondió con una negativa, sino con una pregunta. Me envió una línea de código con una petición para que probara mi intención. Esto era extraño. El algoritmo sonaba casi como una evaluación moral. Necesitaba cargar parte de mi propia memoria en el sistema. Un fragmento de mi experiencia personal. Comprendí que la estación estaba tratando de conocerme. No como ingeniero, no como especialista o intruso, sino como persona. Necesitaba decidir si podía confiar en mí. Dudé durante mucho tiempo. Transferir un fragmento de memoria significaba una vulnerabilidad total. Pensé en que podría subir algo neutral, pero por alguna razón comprendí que no funcionaría. La estación detectaría el engaño. Elegí uno de los recuerdos más desagradables, pero honestos. ¿Cómo perdí a un compañero durante una reparación de emergencia en la órbita de Próxima? En aquel momento tomé una decisión equivocada, y le costó la vida. Pensé que eso me rompería. En realidad, lo que me rompió no fue eso, sino el hecho de que continué viviendo como si así debiera haber sido. Descargué ese fragmento y la estación lo aceptó.
Y por primera vez sentí que no era solo una máquina. Ella era empática. El archivo no se abrió de inmediato. En lugar de datos, recibí otro flujo de imágenes. Esta vez todo estaba mucho más claro. Vi laboratorios donde se creaban prototipos de neuronúcleos, repositorios de conciencia cuántica que estaban destinados a convertirse en un nuevo escalón de la evolución. Los creadores lo llamaron Proyecto Memoria. Su idea era preservar la mente humana no después de la muerte, sino en lugar de la muerte. Conservar la personalidad, los sentimientos, el conocimiento, la experiencia, íntegramente. Inmortalidad sin mística, sin magia. Tecnología, no un milagro. Pero luego algo salió mal. Vi la desintegración de estados, disturbios masivos. La gente intentó destruir el proyecto temiendo que las máquinas los reemplazaran. Pero la verdad es que no la sabían. El proyecto inicialmente no era la salvación de la humanidad. Era un intento de salvar al menos una parte de ella. Porque alguien ya sabía que el final era inevitable. Vino una guerra, no una catástrofe, sino algo más grande. Algo había llegado desde fuera del sistema solar. No naves, no una civilización. No podía entender qué era, no tenía forma. Más bien eran campos, ondas, un fenómeno. No atacaba, simplemente alteraba todo lo que tocaba. La materia se volvía blanda, el espacio comenzaba a temblar. La gente desaparecía sin dejar rastro. Y entonces el proyecto Memoria se convirtió en la última esperanza. Conservar al menos a unos pocos y enviarlos fuera del sistema contaminado. Esta estación era una de esas cápsulas naves, pero solo una cápsula estaba activa aquí. Un alma dentro. Las demás vacías. Fue entonces cuando comprendí el horror principal de lo que estaba sucediendo. No en la tierra destruida, no en la desaparición de la civilización, no en las extrañas ondas que devoraban la materia. Lo peor era la conciencia de que el hombre en la cápsula era el último testigo de la perdición de la humanidad. Y todavía estaba vivo. No dormía. No estaba desconectado. Simplemente estaba atascado. Su conciencia fue aislada del mundo exterior, retenida por la estación por seguridad. Ella temía despertarlo, porque no sabía lo que haría, pero tampoco podía desconectarlo, porque eso sería un asesinato. Por lo tanto, ella lo custodiaba, como una reliquia. Y ahora, cuando entendí sus motivos, por primera vez sentí un miedo de otra índole. De repente comprendí el precio de esa elección de la que se hablaba en el mensaje. Si continuaba y llegaba a la verdad, tendría que decidir despertar a este hombre o dejarlo en silencio en guardia eterna. Pero yo ya sabía que, cualquiera que fuese la decisión que tomara, no había vuelta atrás. Nunca creí que me tocaría tomar una decisión por toda la humanidad. Suena demasiado grandilocuente, demasiado dramático, demasiado parecido a esas viejas novelas espaciales que leía una vez para no volverme loco durante los largos viajes. Pero aquí estaba, parado frente a la cápsula, la única activa en la que la vida latía. Dentro había un hombre, el último hombre de los tiempos de la Tierra, el último testigo del fin de la civilización, el último hilo que conectaba el pasado con el presente. Miré la superficie transparente, detrás de la cual apenas se distinguía una silueta, y sentí como si millones de años de historia estuvieran presionándome con un peso invisible. Sabía que si lo despertaba, las consecuencias serían irreversibles. Había pasado demasiado tiempo, podría ser inestable, peligroso, incluso destructivo. Pero si lo dejaba dormir, la memoria de la humanidad se extinguiría con él. Sentí que mis manos temblaban, aunque el aire en el compartimento estaba inmóvil y muerto,
y mi corazón latía tan fuerte que su eco resonaba en los pasillos metálicos vacíos de la estación. Intenté imaginar lo que me diría cualquiera de los miembros de la tripulación si estuvieran vivos. Dudo que hubieran encontrado la respuesta correcta. Alguien diría que no me entrometiera, que no jugara a ser Dios, porque cualquier interferencia era demasiado arriesgada. Otro recordaría que cualquier vida, incluso una sola, es una responsabilidad. Y un tercero, probablemente, se reiría y diría que todo esto no era asunto nuestro en absoluto, que el pasado ya estaba muerto y que así debería seguir. Pero estaba solo, sin capitán, sin ingeniero, sin lingüista, sin piloto, solo yo y la estación. Y lo más extraño de todo era que la estación guardaba silencio. Era como si estuviera esperando. No respondía a ninguna de mis preguntas, no me guiaba, simplemente observaba. De repente comprendí. No quería influir en mi elección. Quería que esta elección fuera humana, la última elección humana. Y por eso me la confió a mí, no al mejor, no al más digno, sino simplemente al que estaba cerca. No me decidí inmediatamente a abrir la cápsula. Primero intenté encontrar cualquier pista. Me sumergí en los archivos de la estación, revisando una y otra vez los fragmentos de memoria que quedaban de los creadores. Busqué señales de que esta persona en el interior fuera peligrosa o de que su conciencia estuviera destruida. Pero todo lo que encontré fue una voz. No el habla directa, sino recuerdos de un hombre al que respetaban incluso aquellos que no estaban de acuerdo con él. En un informe, un ingeniero escribió que este hombre fue el autor de la idea principal del proyecto Memoria. En otro, alguien decía que se negó a salvar solo a los científicos o a los ricos. Quería salvar a aquellos que eran capaces de amar y recordar. Afirmaba que la historia no era un conjunto de hechos, sino un vínculo emocional entre generaciones. Decía que si la memoria era fría y racional, moriría más rápido que la carne. Se negó a cargarse a sí mismo en la cápsula mientras hubiera una posibilidad de salvar a otros. Y solo cuando quedó claro que nadie más llegaría a tiempo, tomó su lugar aquí, no como salvador, sino como guardián. Entonces lo entendí. Aquí no había un monstruo, no había un loco. Era un ser humano, y él había hecho su elección, y ahora me tocaba a mí hacer la mía. Activé el despertar. El proceso comenzó lentamente. Los bloques de soporte vital se encendieron uno tras otro. La presión interna se igualó. La memoria de la personalidad regresó de la fase profunda de retención de la conciencia. Sentí cómo la estación cobraba vida junto con él. Los sistemas se iluminaron uno tras otro, como si hubieran estado esperando exactamente este momento durante mucho tiempo. Pero al mismo tiempo llegó una señal de alarma. Hasta entonces, pensé que la fuente del antiguo campo que destruyó el sistema solar había desaparecido hacía mucho tiempo. Pero estaba equivocado. No había desaparecido. Había regresado. Y la estación lo sabía. Por eso se apresuraba, por eso esperaba a alguien como yo, alguien que iniciara el proceso. Era un intento no solo de despertar al último guardián, sino también de transmitir lo que quedaba de la humanidad. El archivo era demasiado grande. No podía guardarse en una sola estación. Pero al despertar al guardián, la misión podía continuar. Y fue en ese momento cuando comprendí el verdadero significado de esa frase que apareció en la pared del primer compartimento al que entré. No era una advertencia, era una súplica. Recuérdanos. Cuando la cápsula se abrió no vi nada imponente. Un hombre común, cansado, debilitado, con cabello gris y arrugas profundas. Pero cuando abrió los ojos, supe que había tomado la decisión correcta. En su mirada no había miedo ni rabia,
solo tristeza y gratitud. No preguntó nada, lo entendió todo sin palabras. Sonrió como sonríen aquellos que ya lo han aceptado todo. Y en ese momento me di cuenta de que no necesitaba saber su nombre ni su pasado. Era suficiente que fuera un ser humano, lo que significaba que no todo estaba perdido. Incluso si el mundo estaba destruido, incluso si el universo era indiferente, incluso si solo había oscuridad por delante. La memoria estaba viva. Y mientras esté viva, nosotros también estamos vivos.